Hola a todos, bienvenidos a El Guardián de la Historia. En el día de hoy, nos sumergiremos en la aterradora historia del Cartel de Medellín, liderado por el infame Pablo Escobar. Desde sus humildes comienzos hasta su impacto en la sociedad colombiana, exploraremos la cronología de uno de los cárteles de drogas más notorios de la historia. Comencemos. Nuestra historia comienza en la pequeña localidad de Río Negro, Antioquia, donde nació Pablo Escobar en 1949. Aunque provenía de una familia de clase media, Escobar pronto se vería atraído por las oportunidades que ofrecía el mundo del crimen. En sus años formativos, Escobar se involucró en actividades ilegales, incluyendo el contrabando de cigarrillos. Fue en esta etapa donde comenzó a forjar su camino en el oscuro submundo del crimen. En la década de 1970, Pablo Escobar ya había ganado cierta notoriedad en el mundo del contrabando. Pero fue durante esta época que dio el paso crucial hacia el narcotráfico, estableciendo las bases para lo que se convertiría en el temido Cartel de Medellín. Con el auge de la cocaína en la región, Escobar y sus socios vieron una oportunidad lucrativa. Se introdujeron en el tráfico de drogas, estableciendo rutas y conexiones que sentarían las bases para su futuro imperio criminal. Con la llegada de la década de 1970, el Cartel de Medellín bajo la dirección de Pablo Escobar experimentó un vertiginoso ascenso. Fue durante estos años que el narcotráfico en Colombia alcanzó su apogeo, transformando al país y al propio Escobar. Medellín se convirtió en el epicentro de este auge, caracterizado por un crecimiento económico rápido y una expansión urbana sin precedentes. Pero detrás de este desarrollo aparentemente próspero, se escondía una realidad mucho más oscura. El Cartel de Medellín se convirtió rápidamente en una fuerza dominante en el negocio del narcotráfico, controlando una parte significativa del comercio de cocaína a nivel mundial. Escobar y sus asociados se beneficiaron enormemente de la creciente demanda de la droga. Con una riqueza en constante aumento, Escobar adoptó un estilo de vida extravagante. Mansiones, autos lujosos y otros lujos se convirtieron en símbolos de su poder. Pero con esta riqueza también llegaron la violencia y la brutalidad. El Cartel de Medellín no dudó en emplear tácticas violentas para eliminar a competidores y mantener su control sobre la industria. Atentados, secuestros y asesinatos se convirtieron en moneda corriente, sembrando el terror tanto en Colombia como en el extranjero. Además, el cartel perfeccionó métodos de transporte, utilizando aviones privados y submarinos para el contrabando de drogas. Esta capacidad logística contribuyó significativamente a su éxito en el negocio del narcotráfico. En la década de 1980, el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, alcanzó nuevas alturas de violencia y poder. Esta fue una época en la que la brutalidad y la influencia del cartel se hicieron sentir de manera contundente. Para consolidar su posición, el cartel recurrió a tácticas cada vez más violentas. Atentados con bomba, asesinatos selectivos y secuestros se convirtieron en herramientas habituales en su estrategia para eliminar a rivales y mantener el control. Las calles de Medellín se convirtieron en campos de batalla, y la población civil a menudo se veía atrapada en el fuego cruzado. La violencia del Cartel de Medellín dejó una marca indeleble en la ciudad y en toda Colombia. Pablo Escobar, conocido por su astucia y determinación, lideraba personalmente muchas de estas operaciones. Su capacidad para ejercer control sobre la violencia y la lealtad de sus sicarios contribuyó al poder del cartel. Además, la relación con Estados Unidos se volvió tensa debido a las demandas de extradición. El gobierno colombiano y el cartel se enfrentaron en una lucha por el control y la soberanía. Sorprendentemente, durante este tiempo, Escobar incursionó en la política y fue elegido como suplente del Congreso en 1982. Este movimiento le proporcionó una capa adicional de protección y complicó aún más los esfuerzos para combatir al cartel. La prensa también jugó un papel clave en esta historia. Periodistas que investigaban y denunciaban las actividades del cartel se convirtieron en blancos, enfrentándose a amenazas y violencia. En la segunda mitad de la década de 1980, la influencia del Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, se extendió más allá del narcotráfico y la violencia. El cártel se aventuró en el ámbito político, dejando una marca indeleble en la sociedad colombiana. Con una ambición sin límites, Pablo Escobar no solo controlaba el mundo del narcotráfico, sino que también buscaba influir en la política colombiana. En 1982, fue elegido como miembro suplente del Congreso, lo que le brindó una inmunidad parcial y una plataforma para sus intereses. Esta incursión en la política no solo le dio a Escobar una fachada de legitimidad, sino que también le permitió influir en decisiones gubernamentales clave.
El cártel utilizó su influencia para evitar la extradición a Estados Unidos y proteger sus operaciones ilícitas. Paradójicamente, durante este tiempo, Escobar también financió proyectos de beneficencia en comunidades empobrecidas. Estas acciones, aunque altruistas en apariencia, eran utilizadas estratégicamente para ganar simpatía y apoyo entre la población. Sin embargo, esta conexión entre el cártel y la política también condujo a un aumento significativo en la corrupción. Funcionarios gubernamentales, jueces y policías fueron sobornados para proteger los intereses del cártel, debilitando las instituciones del país. A medida que la influencia del cártel se extendía, la sociedad colombiana se encontraba cada vez más polarizada. Mientras algunos veían a Escobar como un benefactor, otros experimentaban la brutalidad de sus tácticas. Además, aquellos que intentaban exponer la verdad, periodistas y opositores políticos, se enfrentaron a amenazas y violencia, lo que creó un clima de temor y silencio. A medida que entrábamos en la década de 1990, el cartel de Medellín y Pablo Escobar se encontraban en una encrucijada. La presión del gobierno colombiano y la comunidad internacional aumentaba, y Escobar buscaba desesperadamente mantener su control. En 1991, Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas con la condición de que pudiera construir su propia prisión, la Catedral. Este acuerdo, que inicialmente buscaba evitar la extradición, se convirtió en una historia controvertida y única en la historia del crimen. La catedral, ubicada en las montañas, fue construida con lujos insólitos para una prisión. Contaba con una cancha de fútbol, una sala de estar cómoda y otras comodidades, lo que generó críticas y preocupaciones sobre la verdadera naturaleza de la detención de Escobar. Durante su tiempo en la catedral, Escobar continuó dirigiendo sus operaciones criminales desde el interior de la prisión. La falta de control gubernamental y la aparente impunidad de Escobar contribuyeron a la creciente indignación pública. La situación llegó a un punto crítico cuando, en 1992, Escobar escapó de la catedral en medio de una operación militar para retomar el control. Su fuga marcó uno de los momentos más embarazosos para las autoridades colombianas y un golpe significativo a la lucha contra el narcotráfico. La huida de Escobar desató una intensa persecución por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses. El fugitivo más buscado del mundo se convirtió en una figura escurridiza mientras continuaba su lucha por el poder y la evasión de la justicia. Tras su fuga, Escobar se convirtió en un hombre buscado a nivel internacional. La persecución se intensificó, con operativos militares y de inteligencia siguiendo sus movimientos. Se estableció un cerco alrededor de Medellín. La presión sobre Escobar también se extendió a su vida personal. Su familia estaba en constante peligro, y las autoridades buscaban cualquier pista que los llevara a su paradero. En diciembre de 1993, después de meses de intensa persecución, la situación llegó a su punto culminante. Las autoridades finalmente ubicaron a Escobar en un barrio de Medellín. El 2 de diciembre de 1993 se produjo un enfrentamiento fatal. En una operación conjunta entre la policía colombiana y la DEA, Escobar fue acorralado en una casa en el barrio Los Olivos. Un tiroteo violento estalló, y Pablo Escobar, el hombre que alguna vez fue el narcotraficante más poderoso del mundo, encontró su fin. La noticia de la muerte de Escobar fue recibida con diversas reacciones. Mientras algunos celebraban el fin de un capítulo oscuro en la historia colombiana, otros lamentaban la pérdida de un hombre que había dejado una marca indeleble en la sociedad. Con la muerte de Escobar, el cartel de Medellín sufrió un golpe devastador. Aunque el narcotráfico no desapareció, la figura central que lo había dominado durante años ya no estaba. El legado de Pablo Escobar y el cartel de Medellín sigue siendo tema de debate en la sociedad colombiana. Su historia ha inspirado numerosas películas, libros y series, y su impacto en la cultura y la política perdura. Con esto concluimos nuestro rápido viaje por la oscura vida de Pablo Escobar. Agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje a través de una de las épocas más turbulentas de la historia colombiana. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para más contenido. Hasta la próxima en El Guardián de la Historia.